para ir con esa documentación que yo había copiado y completarla en las dependencias de Patrimonio Nacional que hay allí. Yo lo hice, me facilitaron, yo había pedido los permisos correspondientes, etc. Pero yo quería ir al sitio más cercano donde estarían los restos de la caja 198 de mi padre y del resto de Pajares de Baja. Entonces les pedí que me acompañaran para que me indicaran un poco y tal. Ellos dijeron: nosotros somos funcionarios, no sabemos absolutamente nada de lo que hay ahí dentro, nosotros nos dedicamos a facilitar aquellas cuestiones que nos pidan y que tengan permiso para hacerlo, como es usted, que viene aquí a pedir documentación, a pedir lo que yo sabía que tenían, ¿no? Que era dónde estaba situada la caja, etcétera y tal. Les pedí que me acompañaran, ellos nos dijeron que no sabían, y yo puedo ir allí directamente y hablar con los frailes, que son los que realmente en ese momento administraban aquello. Y dijeron: sí, puede ir a todos los días a las 11 de la mañana, dicen una misa bueno, pues dedicada a los que están ahí sepultados o inhumados. Y yo digo: bueno, pues me lancé, ahí está a 500 metros y tal, esa dependencia de la basílica. Y ya cuando fui, habían terminado la misa y había un fraile, que es lo que se refleja ahí en la conversación con Hans. Había un fraile que luego fue abad, a los 3 o 4 años fue el abad del momento del Valle de Colgamuros. Se llamaba Anselmo Álvarez Gómez, que vive todavía. Está jubilado, es el mayor de todos los que hay, porque estaba allí desde el año 58. Y le abordo, espero a que tenía una visita y estaba en la vida del altar mayor, le abordo y le cuento mi situación y lo que yo quería y que venía ya mi padre y lo escuchó con mucha atención, la verdad. Pero él dice: bueno, pues yo te voy a contar mi historia también, y me contó su historia. Él tenía a su padre también allí, pero había muerto en la retaguardia republicana. Era un lechero, tenía vacas en la plaza de España y estaba en una lista de los que servían a las monjas de un monasterio, el monasterio de la Encarnación, que está ahí en la Plaza del Oriente y tal. Y les llevaron preso varias veces, le sacaron porque tenían influencias y tal, pero al final lo mataron. Y él dice que se enteró de que estaba allí, encima de él, de la cripta del Santísimo, la que van a intervenir pues, cuando sea posible, lo más pronto posible, cuando las últimas dificultades se solventen, el equipo que está actuando ahí. Y lo que no sabemos es si se lo llevó o sigue allí o qué ha hecho con él. Él me dijo que estaba allí y que además tenía una hermana pequeñita que los bombarderos de Madrid, de Franco, la habían matado en la calle. Todo eso me lo contó. Y ya como nos hiciéramos los dos, me llevó al sitio más cercano donde estaba lo que pasa es que lo tenían equivocado. Se ha visto, me llevó al piso, al nivel 1, ascendiendo la escalera, atravesando lo que se llama la capilla del sepulcro, que hay un Cristo yacente, por eso se llama así, y una puerta que dice: caídos por Dios y por España, da acceso a la escalera principal. Me lo sé como fuera de mi casa, ¿verdad? Y no he ido más que lo escrito para las investigaciones, etc. Y entonces me puso allí, y luego hemos descubierto que estaba en el de abajo. Él creía que estaba arriba, y yo también, porque a mí la certificación que me dieron es que estaba en el primer nivel y estaba en el nivel 0. Pero eso lo hemos descubierto después, afortunadamente, con este equipo y con otros equipos aquí de arquitectura. Y él me llevó allí y dice: no podemos ver nada, porque claro, todo está, la escalera está aquí, pero todo está tabicado y forrado de mármoles y toda la que es muy suntuoso toda la calle y tal. Así que, pero yo estuve cerca, en el año 2004, y es lo que le cuento en eso que se ha oído de una manera. Bueno, yo por lo menos en mi oído no lo he oído bien. Yo pienso que sí, se escucha una cosa, se escucha bastante bien, porque hemos preocupado, o nos hemos preocupado. No, yo lo he oído, no aquí. Justo en el montaje, que se escuche lo que dices, porque me parecía escalofriante
Y yo creo que, además, te mandé el audio en bruto, que te dice el monje, te dices pues que el proyecto que tienes, que quieres recuperar los restos de tu padre, y el monje te dice, si de nosotros depende, no lo sacarás. Y efectivamente, es lo que están haciendo, desde el primer momento. Mientras ha dependido de ellos, no se logra nada, y ahora que no se depende de ellos, pues se está logrando cosas. Y estamos 20 años más tarde, y esto es lo de tu historia, porque nunca te lo he dicho, Fausto, pero es que yo salí de nuestras entrevistas muy emocionado siempre, pero también convencido, un poco como lo dijiste tú, que esto va a ser muy difícil. En ese momento tú ibas por la vía penal, yo pensaba que por la vía penal va a ser imposible, pero tienes un, ¿cómo se dice? ¿Tesón? ¿Y eso es masculino? ¿Un tesón impresionante realmente. Y al estar al final en la ceremonia del entierro de tu padre y de las demás personas de los dos pueblos, se cerró un círculo que yo pensaba que no iba a producirse, ¿no? Y entonces yo pensé que esto es una historia, ¿no? Y un poco los demás familiares también nos tienen que disculpar un poco que nos hemos centrado tanto, muchos periodistas, en la figura de Fausto, pero para un periodista también aparte de que somos amigos, también los interlocutores son un poco elementos para narrar una historia, ¿no? Para difundir. Sí, y Fausto representa simplemente muchas cosas, no solamente es la caja 198, ¿no? Es lo solo que están las víctimas, sobre todo al principio en los años 2000, ¿no? Luego llega el gobierno de Zapatero, existe la primera ley, no obstante hay muchas resistencias. Al principio sobre todo también bueno, sí tiene que ver con Fausto también, eran las fosas en el campo, ¿no? En las cunetas. Luego aparece el elemento del Valle de los Caídos, que también es un elemento impresionante, porque eso estuve esperando a Francisco Echevarría, llegué muy pronto y a Francisco Echevarría había quedado a entrevistarle en la explanada adelante. Y cuando uno está ahí media hora mirando a este monumento, con cada minuto, este monumento te pesa más, y es un monumento, por eso en el reportaje hemos pensado, lo llamamos, o yo lo he pensado, lo llamo ahora Valle de Cuelgamuros o Valle de los Caídos, y como se trata del monumento en el que estaba encerrado vuestros restos de vuestros familiares. Digo Valle de los Caídos porque estaban encerrados en un monumento fascista, ¿no? Que debería perdurar para la eternidad. Y Francisco lo dice, Francisco Echevarría, o Paco Echevarría, dice en el reportaje, además, es que refleja como pocas cosas lo que era el nacionalcatolicismo, ¿no? Es decir, el Estado, el Partido Falange y la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, hay muchos elementos a través de eso que cuenta la caja 198 y que cuenta Fausto muy bien, que a veces lo ponemos en el centro y sabemos que con esto hay otros protagonistas que también merecen estar en ese lugar, pero entonces no recurres a ellos, y entonces tenemos que pedir disculpas realmente por ello, porque de alguna manera también es injusto, pero hay que pensar siempre en lo que el oyente o los oyentes reciben, y eso es. ¿Qué más? Una parte de la historia. Es muy curioso porque, bueno, yo he escuchado el documental de Hans, es un documental en alemán, yo no sé ni una sola palabra de alemán, y me ha puesto los pelos de punta, porque se sigue muy bien, perfectamente. Lo has escuchado tú también, Fausto, sí, has sentido lo mismo. Mi tío Auxilio lo escuchó y también sintió, claro, porque además Hans y yo, es muy curioso porque me hacía mucha ilusión que estuviera aquí,
porque él estaba haciendo un documental sobre la caja 198 y yo también, y nos conocimos de una manera muy casual, porque, bueno, no tenías la grabadora en su mejor momento ese día. Sí, sí. En realidad, yo ya había entrevistado y había hecho una pieza pequeña de 4 minutos cuando Fausto recibió la llamada del ministerio, y recuerdas, habíamos quedado en el retiro para una entrevista sobre eso, y no tenía previsto hacer un reportaje, ¿no? Pero aún así me fui a la ceremonia del entierro con 2 grabadoras, y las 2 grabadoras me fallaron. Y estaba mirando un poco, tú andabas también ahí y no sabía muy bien qué hacer con esto, pero yo quería tener audios, hablé contigo y tú tampoco, creo, en ese momento tenías muy claro que eso iba a ser el documental, ¿no? De hecho, yo creo que ese fue uno de los momentos también... Que los dos nos dimos cuenta que teníamos una historia, y además estaba Fuena ahí en medio, por eso también me hacía mucha ilusión que hoy estuviera. Siempre, claro. Y los dos fuimos directos a entrevistar a Celestina, a la madre de una amiga tuya, ¿no? De Brinda, de la Tapia, de la Tapia del Este, que se puso a llorar en el momento que os entregaron las cajas a los familiares, y fue, para mí, fue uno de los momentazos que se me cortó la respiración. Se puso a llorar y dijo: qué pena, a mi padre jamás le voy a poder enterrar. Y ahí nos lanzamos, Hans y yo, como periodistas, sin saber, dijimos: sí, este es un momento. Cada persona que estaba allí también era muy interesante, porque cada uno tiene una historia muy interesante. Esa historia también es muy interesante. Sí, como periodistas también son muy interesantes. Es que ella estuvo en la cárcel con su madre, esa señora que tú dices. Estuvo en la cárcel con su madre y solo tenía 2 pañales, y las presas lavaban un pañal, se lo pasaban del pecho de una a la otra para secar ese pañal y que la niña siempre tuviera un pañal limpio. Y otra cosa muy cortita de esta señora también es que siempre les dijeron que su padre se había ido a Francia, os ha dejado aquí y tal.